Este es un espacio que hemos solicitado desde la Oficina de Extensión de Proyección Social y Extensión, porque el tema de los egresados y las egresadas es un tema delicado en el proceso formativo, en el proceso de oferta académica, y es algo que todavía para nosotros sigue siendo muy extraño de manejar, de ubicar. Pero agradecemos también la presencia de Alfredo y Patricia en este momento, que son egresados, Patricia egresada de la facultad, de la licenciatura en Educación Física y Salud, y Alfredo además de que es educador popular por vocación, es licenciado en Educación Popular también. Ya voy a presentarlos. Entonces les agradecemos la presencia. Bueno, Patricia Gómez Dallo es doctora en Educación con un trabajo de grado titulado Violencia Social en la Escuela, narrativa de jóvenes escolarizados en la Comuna 4 de Santiago de Cali, 2013-2017. Es magíster en Alta Dirección de Servicios Educativos, ambas de la Universidad de San Buenaventura. El magíster es con el trabajo de grado de organizaciones micropoderes existentes en el caso de Nachira, y tiene una especialización en dirección y gestión deportiva. Como les digo, es licenciada en Educación Física y Salud de la facultad, entonces instituto, ¿no? Educación y Pedagogía. Tiene experiencia en instituciones educativas, en este momento es coordinadora en el Colegio República de Israel. Tiene varias publicaciones, entre ellas voy a mencionar La violencia social en la escuela, publicado en Diálogos Pedagógicos, y Comprendiendo la violencia en la escuela, además de otros textos que nos remite en su trabajo. Bienvenida entonces, Patricia, muchas gracias. Alfredo es líder social y educador popular por vocación. A sus 17 años ingresó al CEN y se suma al movimiento de defensa de formación profesional, y aquí es donde tiene un interés particular, que es fundador del Comité Nacional de Estudiantes y Egresados del SENA. Ahí ya tenemos una experiencia importante que consultar. Desde ahí se vincula a dinámicas de resistencia antineoliberal que lo llevan a participar en diversas jornadas y procesos de defensa del patrimonio público en universidades públicas, en Cali, en el Hospital Universitario, en Acuavalle, y en diferentes temas en ese orden. Fue obrero del sector automotriz y graduado como licenciado, como le decía yo, en Educación Popular, con un trabajo sobre economía popular. Participó activamente en el estallido social, denunciando los abusos de la asistencia militar, haciendo pedagogía social sobre las motivaciones y el curso del estallido. Fue promotor del primer corredor humanitario en medio de este conflicto, y actualmente es parte de la bancada mayoritaria de representantes a la Cámara electos por el Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Les agradecemos a ustedes la presencia. Vamos a conversar, la idea es que conversemos, ahora cuando llegue Duvalé lo presentamos, es que conversemos sobre 3 puntos. Ustedes elegirán más o menos cómo lo distribuyen. El primero, el que convocamos a todos, los convocamos es a reflexionar el tema educativo hoy, después de un estallido social y una pandemia. Aunque hay retos muy particulares que tienen que ver con la presencialidad, con la virtualidad, pero también sabemos que posteriormente han habido eventos que quisiéramos también reflexionar sobre el tema educativo y mirarlo en proyección. En el caso de ustedes que van a estar legislando, en el caso de Patricia que está en la coordinación de un centro educativo, mirarlo hacia adelante. También que estamos interesados en que la reflexión involucre el tema de egresados. O sea, cómo podrían mirar ese tema de los egresados en relación con esa proyección que estamos planteando, y si al final nos queda un espacio, vamos a hablar entonces sobre la potenciación que esa relación puede dar a los egresados de la facultad en Univalle. Vamos a tener, esperamos que ustedes tendrán 20 minutos para conversar, y luego esperamos que el público también interactúe, y esperamos que en el camino, cuando llegue Duvalier, se nos sume con su presencia y su palabra. Entonces tiene la palabra Patricia y luego Alfredo. La verdad, pues, primero muy contenta de estar aquí en este espacio que nos ha convocado la universidad, y más para hablar sobre lo que nos convoca, que es la educación. Pensarnos en la educación a 10 años
es como devolvernos un poquito y decir, esta charla casi siempre la hacemos, esta convocatoria casi siempre la tenemos, y antes de pandemia la pregunta era ¿para qué la escuela? ¿Para qué la escuela? ¿Para qué ese lugar? Y claro, en pandemia nos damos cuenta de todas las situaciones que se presentan y la necesidad de qué hacer con niños, niñas y adolescentes. Bueno, entonces ¿ahora qué vamos a hacer? Y uno de los grandes retos de nosotros, de la educación básica, fue precisamente asumir una escuela desde la virtualidad, con miles de situaciones frente a la conectividad, frente al saber maestro, frente a pensarnos que la escuela siempre había sido aquí en este escenario, desde lo presencial, desde el poder ver al otro, desde el poder contacto con el otro. Entonces las reflexiones son muchas frente a la escuela que esperamos tener. Empezamos por cómo llegan los chicos a la escuela y cómo están llegando ahora que nos volvemos a encontrar, cómo estamos llegando nosotros a ese nuevo espacio, ¿ya? A mí me gusta mucho las profes de preescolar porque ellas tienen claro qué pasa con el niño cuando entra al preescolar y al año cómo deben de salir. Ese cambio es muy marcado, ¿no? Entonces adquieren unos hábitos, adquieren unas costumbres, generan un cambio muy marcado del niño en preescolar. Pero resulta que en el proceso, en la trayectoria que nosotros llevamos con los chicos, perdemos como ese nivel de asombro. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes cuando están en séptimo, cuando están en octavo? ¿Cómo entran y cómo deben de salir? Y esta pregunta de que nos llevamos de la educación a 10 años, pues es la que nos hacemos nosotros desde la parte directiva, cuando un estudiante nos ingresa, es más, nos hacemos a 11 años, cuando un estudiante nos ingresa a preescolar y nos debe de ingresar en grado 11. ¿Qué pasa con estos estudiantes? ¿Cuál es el cambio que se debe generar? Entonces créanme que constantemente estamos mirando qué es lo que está sucediendo, cuál es ese proyecto que estamos impartiendo y que de verdad estos egresados que tenemos a 10 años pues generen unos cambios o no sea el mismo estudiante que tuvimos. En este momento la pregunta es ¿qué pasó con estos niños, niñas y adolescentes que hace 2 años eran unos y ahora de algún momento llegan, por ejemplo, de estar en sexto, llegan a estar en grado octavo? ¿Qué pasa con esas situaciones que se viven? Y son como los retos que actualmente tenemos de que cómo volvemos a estar en este espacio, cómo pensarnos. Ahorita un profesor lo manifestaba, la escuela debe enseñar a pensar, pero la escuela también debe enseñar en esa trayectoria, en ese proceso en que están, quiénes somos. Yo les digo a los maestros cuando tengo la posibilidad pues compartir con ellos es quiénes somos nosotros en la escuela. ¿Cómo estamos nosotros ubicados en la escuela? ¿Qué afectó para nosotros la escuela? ¿Qué fue para nosotros la escuela? Entonces es precisamente la pregunta que les hacemos cuando estamos trabajando con los chicos. ¿Cómo hacemos para que ellos en esa trayectoria que tienen pues generen unos cambios? ¿Y qué es lo que tiene que enseñar a la escuela? Pues a saber quién es, qué quiere, cómo se quiere proyectar en la vida. Entonces uno de los mayores retos que tenemos como escuela es que a la escuela se le atribuyen muchas demandas, ¿no? La formación del ser humano, enseña a pensar, enseña a saber quién es ese ser humano, qué quiere con su vida, cómo la va a construir, cómo podemos aportar en esa construcción y esa trayectoria de vida que tiene. Efectivamente en eso estamos constantemente. En el año 94 con la Ley General de Educación pues nos trae algo maravilloso que fue el proyecto educativo institucional. Las escuelas que nos pensamos desde ese proyecto educativo pues consideramos que generamos esos cambios en esas trayectorias. Lamentablemente se rompe con un currículo muy rígido, con unas materias bastante rígidas y con unas formas de contratación para nosotros los maestros. Es que usted maestro está nombrado para bachillerato o usted maestro está nombrado para primaria y desde allí no se puede mover. Entonces unas formas de contratación muy complejas, igualmente un currículo muy rígido. Lo hablo desde el magisterio, ¿no? Porque sabemos que desde el sector privado pues tenemos otras formas de contratación e igualmente otras formas donde podemos movilizar otras formas de pensamiento. Entonces las demandas para la escuela son muchas. Efectivamente el pensarnos otra forma de ser y estar, de construirnos como sujetos, de aprender, de formarnos y de reconocer qué es lo que nosotros queremos hacer a futuro, cómo queremos salir, qué es lo que usted quiere hacer cuando salga de grado 11, qué es lo que tiene que aprender. Entonces ese proyecto no solamente es un proyecto a nivel institucional, sino que es un proyecto mucho más grande de lo que yo quiero con cada uno de nuestros estudiantes. Descubrimos una escuela totalmente diferente donde cada uno es la diversidad puesta en un escenario. Anteriormente, pues la escuela lo que nos decían, todos tienen que salir igualito y todos tienen que pensar por igual.
en este momento nos dicen no. Precisamente ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo pensamos desde la diversidad? ¿Cómo tenemos el proyecto de inclusión? ¿Cómo nos pensamos desde el medio ambiente? ¿Cómo nos pensamos desde el uso del tiempo libre? ¿Cómo nos pensamos desde los que les gustan las artes, la literatura, la educación física? Créanme que una de las cosas que siempre pasa con los adolescentes es que a los adolescentes lamentablemente no les gusta nada. Uno les pregunta y lo más difícil es ¿qué quiere hacer? Nada. ¿Qué le gustaría? ¿Qué hace usted? No, estoy en las redes sociales, pues nada. No le gusta nada. Entonces ese reto de que formar un ser humano, de ayudarlo a pensar qué quiere él, en qué se proyecta, pues es bastante complejo, y a eso nos llevamos nosotros en la escuela. Eso es lo que hacemos constantemente. Entonces tenemos muchas demandas, pero tenemos poca inversión. En comparación a ese poco de demandas que tenemos, en este momento nos abocamos a lo socioemocional. La demanda socioemocional de los chicos es altísima. Volvernos a encontrar con todas las situaciones que han vivido en casa, con todas las situaciones familiares, es muy alta. Afortunadamente, por lo menos, contamos con una psicóloga que nos ayuda como a tener proyectos frente a eso, de visibilizar y a diagnosticar qué es lo que pasa, y podemos irnos por allí. De hecho, pues ahorita el profesor leía el trabajo de grados frente a las violencias sociales en la escuela, que en algún momento se presentaron, pero pensemos en esa gran ciudad que tenemos, con todas sus complejidades, en un escenario como la escuela, donde están compartiendo 1000 estudiantes. En el caso de nosotros son 1000 estudiantes, en el caso de un INEM son 3400 estudiantes, o de unos colegios más grandes de ciudad. ¿Qué pasa ahí en esos escenarios? Pues las demandas son muchas y la inversión es poca frente a todo lo que podemos encontrarnos. ¿Qué debemos nosotros como escuela? Generar unos cambios de encontrarnos, de revisar cómo estamos. De hecho, uno de los cambios lo hicimos cuando estábamos en plena pandemia. ¿Cómo vamos a asumir la educación? No podemos dar, o sea, lo que pensamos era no podemos sentar al estudiante 6 horas para que vea matemática, se conecte a español, se conecte a sociales. No. Nosotros articulamos las áreas de pensamiento a proyectos integradores. ¿Es complejo? Sí, muy complejo pensarse así, porque el profesor que estudió matemáticas cree que sus estudiantes tienen que saber matemáticas, y si no saben, no sirve. O el que estudió química, pues va a enseñar es química. Y lo que encontramos es que finalmente estamos enseñando para la vida. Entonces, en esa articulación para la vida, ¿cómo nos encontramos con unos proyectos integradores que nos ayuden a llevarnos a eso? Entonces, claro, encontrarnos con el proyecto vial, en donde los chicos están construyendo sus carros, en donde estamos enseñando a partir de reversa, y a partir de allí cuánto en gasolina se gasta. Son proyectos integradores en la escuela que se dan, y la idea es poder darle continuidad a esos proyectos. Nosotros desde Transición tenemos uno que se llama gestores ambientales. Los niños son promotores ambientales, ¿ya? Y que es una de las demandas de la sociedad, de cómo estamos viendo y cómo vamos a generar unos cambios. Se rompe mucho en el bachillerato. Créanme que el bachillerato rompe mucho esto, nuevamente por el currículo, ¿ya? Nuevamente porque nos pensamos desde las disciplinas, y volver a generar integración, pues que requiere diálogos como se están haciendo acá, diálogos como lo hacemos en la escuela, de diferentes docentes, de que rompamos también esas ganas de ser protagonistas y podamos generar otros espacios para los chicos, para los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, la articulación, ¿no? A lo que llamamos la articulación de las artes, de las ciencias, de saber qué está haciendo el otro para poder contribuir en ese proceso de formación y de pensamiento que tienen los estudiantes. Hay una cosa muy bella allí en el proceso de educación, que está también dividida por ciclos. Entonces nosotros podemos hablar de una unidad infantil, en donde revisamos quién es nuestro estudiante a tercero, pero también quién es nuestro estudiante en el tránsito de primaria a bachillerato. Aquí nosotros lo tenemos muy marcado, pero créanme que ese tránsito para ellos a veces no es tan significativo, de que pase de quinto a sexto. Entonces, paso de quinto de estar en una escuela a tal vez entrar a grado sexto, a entrar a un colegio mucho más grande, ¿ya? Y la dimensión cambia. Entonces los profesores de primaria dicen, miren, no es así, miren cómo estos chicos han cambiado de aquí, miren cómo están. Claro, tal vez lo veíamos todavía muy cobijado acá en la primaria. Entonces, ¿cómo hacemos también ese proceso de transición a grado séptimo? Y cómo nos estamos pensando estos estudiantes de grado noveno a grado 11 para generar saber que ellos quieren con su vida. Un estudiante de grado 11 ya esperamos saber qué va a hacer, qué le gusta o qué no le gusta, para qué es bueno, a qué se puede dedicar, cuál va a ser su trayectoria. Entonces, es pensarnos en que en estos 10 años
nos pensamos no solamente en los pequeños, sino también qué va a pasar con ese proceso. Uno de los grandes retos es pensarnos qué va a pasar con ese proceso. En esos grandes retos pues nos encontramos con la deserción, que ha sido bastante alta. En pandemia fue bastante alta la deserción, pero también era entender que esa escuela se vuelve muy rígida para algunos chicos. Y claro, esos cambios no van a ser fáciles, son cambios que poco a poco se pueden ir dando y ir gestando, sobre todo a nivel de magisterio. ¿Cómo articularnos? Esa es una buena pregunta. Nosotros hemos tenido unas experiencias muy válidas a nivel de institución educativa. Ha sido con empresa privada en algunos escenarios, en donde hace rato, desde el 2005, 2006, nos hemos pensado. Cámara y Comercio ha apostado también mucho a ese proceso educativo. Es difícil pensarnos porque siempre la gran sombrilla es la calidad educativa, entonces revisamos estas instituciones que tienen unos altos niveles de puntaje en el ICFES, y lamentablemente pues no todas las 93 instituciones oficiales tienen esos resultados. De hecho, uno de los grandes retos es cómo hacemos para mejorar los resultados en lectura y escritura, desde todas las áreas. Lectura y escritura, sabemos que estamos muy bajos en los resultados, entonces ¿cómo mejoramos esos resultados? Bueno, ¿cómo nos articulamos a través de un proyecto pileo que lo tenemos en las escuelas y podemos generar otras dinámicas con nuestros estudiantes? ¿Cómo desde el área de educación física yo puedo aportar a ese proceso? Entre esas articulaciones, bienvenida a las prácticas, no solamente desde licenciatura, sino desde el área de trabajo social, desde el área de psicología, desde la misma medicina se han vinculado, de la Universidad del Valle se ha vinculado con medicina a través del proyecto de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. Entonces yo creo que esa articulación es muy válida para nosotros las escuelas. Entender que la universidad no está tan lejana y que los estudiantes van a territorio a hacer su práctica. Hay una experiencia muy grata con los chicos de trabajo social que hacen práctica y nos dicen, aquí encontramos de todo. En la escuela se encuentra abuso, en la escuela se encuentran situaciones complejas de maltrato infantil, tenemos que hacer remisiones a EPS. Entonces, ¿cómo hacemos ese vínculo mucho más cercano para generar un reconocimiento también de las problemáticas que se ven? Puede ser a pequeña escala, pero se generan a gran escala. Ese sería otro de los retos en esa articulación que tenemos como universidad con el sector educativo, en este caso el educativo oficial. Creo que es muy válido cuando podemos establecer ese diálogo con los maestros, volver a creer y volver a tener confianza en la escuela no es fácil. De hecho, uno siempre le pregunta cuál es la mejor. Dígame cuál es el mejor colegio para meterlo allí. Y la idea no es esa, la idea es también qué confianza existe desde la familia, cuál es la apuesta que hace la familia para generar un proceso educativo. Y una de las cosas que lamentablemente vemos es que cualquier escuela le sirve, porque es la escuela más cercana, cualquiera le debe servir indistintamente del proyecto educativo que tenga. Y la idea precisamente no es esa, es acercar a los padres a que conozcan ese proyecto y podamos generar un trabajo de confianza, precisamente porque estamos en la formación de sus hijos en este camino y en esta trayectoria, ¿ya? Creo que dejaría allí como provocado de entrada. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Alfredo Mondragón, soy egresado recién, me gradué de licenciatura en Educación Popular. Entré más o menos veterano a la universidad, por aquí ando una compañera, jovencita, que estudió conmigo, vimos varias clases, me da mucha emoción poder estar compartiendo con ustedes, evidentemente verla acá y que nos encontremos, digamos, en este nuevo momento del país en general. Tal vez en los cruces de las clases, de los pasillos, muchas cosas de las que uno quisiera, habla, plantea, pero a veces no se imagina que el rumbo de la vida lo puede llevar a uno a incidir en otros rumbos, y creo que eso es un poco lo que está pasando. Hoy me encuentro aquí como egresado que va a asumir una responsabilidad en el país, y es la posibilidad, vamos a ver si lo logramos, de tener mayoría en el Congreso para no solamente impedir que legislen los que siempre han mal legislado, sino lograr tener normas, leyes que efectivamente nos den otro rumbo al país. Una de ellas tendría que ser una reforma a la educación en Colombia, ¿ya?
Y seguramente va a ser complejo, porque seguramente por estar aquí en la universidad tendremos la tentación de pensar que básicamente es una reforma universitaria, pero creo que hay que tratar de ver la complejidad del sistema, digamos, educativo en el país, incluso sin pretender que eso sea de especialistas. Yo, pues, vengo y siento un poco de presión, porque cuando dicen el panel, entonces el panel es un tema sobre especialistas. Pues yo no soy especialista en educación, así sea licenciado, pero por supuesto que el tema de la educación debería ser un tema de debate público, ¿ya? Debe ser una responsabilidad y un deber, digamos, ciudadano, de asumirlo en el lugar en que estemos. Y por lo tanto, pues, lo que quiero decir es que, o iniciar diciendo que pareciera que cada 100 años nos vemos enfrentados a sucesos supremamente importantes, casi que históricos, ¿ya? Y por supuesto que no estamos propiamente, creo yo, en un momento histórico para Colombia. En general, sobre la inestabilidad de este mundo, ¿cierto? Todo el tiempo dice la inestabilidad, las tensiones que hay para el mundo, lo que develó la pandemia. Algunos intelectuales decían que era la caída del capitalismo, porque esto había exacerbado la solidaridad de los pueblos, y después pura paja. Lo que vimos en las demostraciones duró un ratico. Después la demostración canibalesca de la competencia como referente, digamos, de relación social, de unos estados que siempre aprovechan cualquier situación de crisis para sumar rentabilidades o acaparar riquezas, incluso en momentos supremamente difíciles de la humanidad. Por eso también lo expresó la pandemia. La pandemia expresó, por lo menos en Colombia, cómo los recursos del Estado se concentraron en algunos sectores, mientras se quebraban cientos de miles de micro y pequeñas empresas, las que efectivamente generan el empleo, pero para ellas no hubo recursos. Sí hubo recursos, ¿para quién? Para los sectores bancarios y para los sectores de las petroleras, para esos pocos que tienen las exoneraciones. Y un poco entonces lo que diría es que ahora la lucha por la educación es tratar de liberarla o de protegerla de esos límites o esa cárcel que en otro momento fue tan determinante, era como de esa moral clerical o de esa visión confesional de estos estados confesionales, cómo liberar de esa cárcel o de esos límites a la educación. Y fue un referente muy grande, por ejemplo, el Manifiesto de Córdoba, que yo creo que sigue teniendo vigencia en términos generales. Pero creo que hoy, 100 años después, en un momento de tensión, tenemos otro desafío: cómo liberamos a nuestro sistema educativo, a nuestras concepciones de educación, de unos límites, de una cárcel, y es la lógica neoliberal, ¿ya? De la lógica de creer de que no somos ciudadanos o ciudadanas, sino que somos consumidores o somos productores o vendedores. Y yo creo que si logramos avanzar en ese sentido, por eso los momentos de crisis y de exacerbación nos permiten ello. Entonces, importante que en estos momentos todas las generaciones pudiéramos acercarnos a esos referentes que animaron tanto la participación de los jóvenes. Ese tal Manifiesto de Córdoba, hace un poco más de 100 años, ¿qué nos sigue diciendo? ¿Y cuál es la reivindicación, básicamente? Un manifiesto que nos sigue inspirando y planteaba el gobierno de universidades por parte de la incidencia fuerte de los jóvenes y los estudiantes. Planteaba la autonomía universitaria, planteaba la docencia libre. Y esa perspectiva, uno de los elementos fuertes de unidad, de transformación, era la posibilidad de que la política, las transformaciones educativas y culturales estaban relacionadas fuertemente con transformaciones políticas y sociales. Está diciendo los jóvenes universitarios de más de 100 años, inspirando o inspirados también por el contexto internacional, las convulsiones internacionales. Por esos tiempos estallaba una guerra mundial, ¿cierto? Por esos tiempos empezaban los referentes de una depresión en Estados Unidos, ¿cierto? Como antecedentes de lo que después fue la depresión, una década después de lo que fue la Gran Depresión en Estados Unidos. Es decir, había un mundo convulsionado. ¿Y cómo expresaba eso, por ejemplo, en Latinoamérica? Esos jóvenes cordobeses, esos jóvenes argentinos y eso que vivieron de todas las dinámicas regionales, pues, ¿qué vigencia pueden tener hoy? Pues yo creo que es importante que podamos retomarlo en contraposición a lo que finalmente se instauró, y se instauró
en un momento de la sociedad, pero no es solamente una discusión de que si somos capaces o no de tener una buena visión de la educación o buena intención y no lo que está pasando. ¿Qué fue lo que se posicionó? Se posicionó básicamente Bolonia. La visión de Bolonia, que es la visión básicamente del posicionamiento del mercado en las relaciones sociales, incluyendo el sector educativo. Entonces, cuando nosotros nos han considerado, primero cuando han ilegitimado o estigmatizado lo público y nuestras instituciones públicas, que es corrupto, que es lento, paquidérmico, que no avanza, entonces básicamente esto se vuelve insoportable tener estas instituciones públicas, porque son corruptas, que porque son lentas, ¿ya? Y ese discurso cala en los mayores, pero también en los más jóvenes. Y esa es una de las grandes, digamos, conquistas del neoliberalismo, que no es solamente una visión económica o un modelo económico, sino una visión de sociedad, una propuesta cultural. Entonces usted encuentra a jóvenes y a mayores repitiendo la misma tesis. Por ejemplo, todos se sienten muy inteligentes diciendo de que no vamos a pensionarnos, ¿cierto? Pero sigue Luis Carlos Sarmiento Angulo recibiendo mensualmente en sus fondos privados de pensiones las obligaciones de cotización de pensión. Tenemos los jóvenes deslaboralizados, están por prestación de servicio, y lo primero que tienen que hacer jóvenes o mayores por prestación de servicio es irse a conseguir plata para poder pagar primero la cotización de pensión y de qué más, de ARL y de EPS. Lo viven ustedes como jóvenes, lo viven personas mayores en este mundo deslaboralizado, y la mayor ganancia de ellos es que lo repetimos en función de lo que ellos quieren. No nos vamos a pensionar, es decir, lo siguen poniendo a cotizar, pero mañana le hacen reformas que le impiden el derecho de pensión. Y entonces eso pasa solamente con la pensión, no es una visión de sociedad que se aplica a las pensiones, a la salud, al agua y a la educación. Entonces tenemos los recursos del Estado principalmente dominados, o principalmente no, pero en buena medida dominados por el ICETEX. Son recursos públicos, se los mandan al ICETEX, el ICETEX se lo devuelve ¿a quién? A la gente como deuda. ¿Y para dónde van principalmente los jóvenes que acceden al tema del ICETEX de esas deudas? A la universidad privada, principalmente. Son muy pocos los que llegan a la universidad pública. Y nos montaron unas normatividades como la Ley 30, que lo que facilitaba era la autofinanciación de las universidades. Y para hacerlas autofinanciadas, había que buscar mecanismos de poderle sacar la plática semestralmente. Que usted viene de tal estrato, pues entonces menos, pero si usted viene de tal otro estrato, entonces un poco más, y que si paga yo no sé cuánto de servicios públicos, entonces paga. Buscarse estrategias para tratar de justificar que la educación no sea un bien público, sino que sea un servicio al cual usted tiene que acceder por la vía como el mercado, es decir, por la vía de no comprar, o endeudarse para ello, finalmente comprarlo. Entonces creo que hay elementos supremamente importantes. Entonces Bolonia se posiciona desde 1988 que hay una reunión de universidades y empiezan a plantear como la línea, que era lo que decían ellos principalmente. 6 como principios referentes. Sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, es decir, una forma de certificaciones o titulaciones que le diera movilidad, de que si usted lo que estudiaba acá se le pudiera, no sé, validar allá, o que se pudiera interpretar en diferentes partes, porque esta era una iniciativa que estaba dando en Europa. Un sistema basado en ciclos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ciclo como de formación de pregrado y antes, básica, y después el otro ciclo de formaciones de especializaciones de máster? Sistemas de créditos permanentemente, ¿cierto? ¿Cómo hago cada uno de los pasos en la dinámica educativa? ¿Cómo lo vuelvo algo fácilmente sustituible? Y un crédito, pues fácilmente sustituible o representable, digamos. Promoción de la cooperación europea para asegurar avanzar en la calidad. Entonces la calidad como un gran referente que se persigue, ¿cierto? Casi como un fetiche, la calidad, y hoy ¿qué es lo que vemos? Las políticas estas de aseguramiento de calidad y toda una especie de normas y seguimientos muy claves sobre este tema. Promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio del libre desarrollo de la educación superior. Superar obstáculos ¿para qué? Para que la gente acceda a la educación superior, o superar obstáculos para que pueda la educación superior centrarse en un bien que pueda ser transado en un sistema educativo que puede ser dominado por entidad pública o por entidades privadas. Es decir, 6, una especie
de líneas en las cuales, pues lo que nos estaban diciendo hace varias décadas, que eso es lo que necesitaban, y lo que necesitaban los que están buscando que la educación efectivamente sea un negocio. Y creo que eso nos marca a nosotros efectivamente hacia cuál es el rumbo al que vamos. Después de esos 10 años después se volvió la firma de la Declaración de la Sorbona, el 25 de mayo del 98, y un año después se volvió el tema de la firma de la Declaración de Bolonia. ¿Qué nos encontramos hoy en estos escenarios? La reivindicación, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes y los más veteranos que han vivido más estas discusiones, están viviendo la reivindicación y la inspiración de hace más de un siglo de jóvenes con la declaración del Manifiesto de Córdoba, o estamos embuidos en lo que hace un poco más de 30 años nos posicionaron desde Bolonia de la mercantilización de la educación. Entonces es parte de lo que estos momentos de cambio nos tendrían que indicar. ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son los referentes que estamos buscando? ¿Cuáles son los caminos que estamos planteando? Queremos cambio, ese cambio qué significa, ¿cierto? ¿Cómo bebemos? Todo nos lo vamos a descubrir ahora, ¿cierto? Una especie como de complejo de Adán, a veces, que creo que hay que cuidarse, ¿no? Porque hay jóvenes que están muy interesados en el cambio, pero creen que el cambio empezó solamente con ellos, ¿ya? Y creo que no hay que, digamos, desacreditar la potencia de los jóvenes hoy, que yo creo que es una fuerza transformadora inevitable. Pero también es como bebemos de los que han logrado resistir en medio de la absoluta soledad, quienes han logrado mantener ciertas banderas de posturas democráticas para el país, y cómo de una otra manera nos puede servir para procesos de cambio y transformación que evidentemente creo yo que es fundamental que los jóvenes participen activamente. Entonces a mí me parece clave cómo esta situación, un poco lo del estallido social, ustedes todos lo vivimos, estamos en Cali, que fue, pues creo yo, el escenario más brutalmente agredido, pero también más brutalmente decidido, digamos, a enfrentar estas arremetidas. Entonces algunos decían, los jóvenes universitarios fueron los principales referentes de las manifestaciones. No. ¿Estuvieron? Digo, sí. ¿Que no estuvieron los sindicalistas? No es cierto, ahí estuvieron muchos sindicalistas, pero no son mayoría. ¿Estuvieron los universitarios? No, pero es que no son mayoría los universitarios, es que tenemos una universidad en la cual acceden ni el 50% de los jóvenes digamos, en edad de estudiar. Y si son jóvenes de sectores populares, pues menos, porque no acceden a la educación superior. Y los de sectores de clase media baja, pues eso a veces es como difícil decirlo. ¿Cómo es clase media? Ganando de 3 millones, 4 millones, uno ni sabe, ¿cierto? Pero bueno, sectores de clase media endeudados para pagar incentivos para que sus hijos vayan a la universidad, ¿sí o no? Jóvenes, familias de sectores populares que no pueden acceder a la universidad porque no tienen posibilidad ni siquiera de sufragar los gastos de poder de asistir a la universidad. Pero ¿qué era el estallido social? Un enjambre de múltiples reivindicaciones, y particularmente los jóvenes, una cosa impresionante de cómo los jóvenes, despojados de toda posibilidad de ilusión y de avance. Y entonces uno se encontraba, ¿y por qué no se van los jóvenes de esos sitios si eran sitios donde ponían en riesgo su vida y efectivamente a tantos mataron? Y pelados con la ilusión, y madres acompañándolas, y padres tratando de atraerlos. Entonces uno plantea es que también la particularidad de Cali, con también otras ciudades, y es que los jóvenes han estado viviendo cotidianamente en sus barrios la violencia. Entonces, como están acostumbrados a la violencia, no es que les guste la violencia, no que la viven cotidianamente, la vivimos los que vivimos en sectores populares. En los sectores populares hay oficinas de sicario en todo lado. Hay más oficinas de sicarios que de uno, pues, que graneros. Eso se nos vuelve cotidiano, ¿sí o no? Las armas están ahí. Viven cotidianamente y las formas de relacionarse terminan impregnadas de esa dinámica. Y entonces, ¿cuál era la condena de sectores que están en anacronismos atrás? Acusar de que los jóvenes son violentos y son un potencial de vándalos y un potencial de inestabilidad. ¿Sí o no? Más o menos eso. Son un potenciales de marihuaneros, son un potencial de ¿qué? De personas que perdieron la moral,
del que no tiene las buenas costumbres. Ese no era el trino que puso Uribe en los primeros días del paro, diciendo que a esa amenaza vandálica había que enfrentarla con las armas del ejército. ¿Y qué fue lo que pasó? Salieron un poco enloquecidos paracos o personas con mentalidad paraca a dispararle a los jóvenes, a los indígenas y a todo aquel que sentían que hacía parte como de ese descontento. Y entonces yo creo que todo eso va a tener que impregnar nuestros escenarios educativos y nuestros desafíos, nuestras incidencias en estos espacios. Yo creo que es inevitable que nosotros podamos entregar. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, de las clases, cuando nos veíamos por aquí con algunos compañeros en las clases nuestras de política pública, ¿ya? Lo pensábamos simplemente, lo decíamos, ¿para dónde vamos? Pero ahorita mira, la vida nos está llevando la posibilidad, vamos a ver si lo logramos, a estar en el Congreso, a ver si modificamos todo eso que decíamos que había que modificar. Pero esto no es solamente una función solamente del Congreso de la República o de la Presidencia. Yo también tenía miedo de confirmar venir, porque en estos días, pues, finalizando campaña, estoy encargado, pues, Petro viene en estos días y me daba pues miedo de tener que estar en otro lado y no poder venir a quedarme comprometido, pero bueno, saqué un momento para venir porque me parece muy importante este escenario. Y entonces recordar lo que vemos en todas las clases, pero que no tenemos posibilidad sino de hablar, de analizarlo, de reflexionarlo. Pero uno de los planteamientos del Banco Mundial, por ejemplo, ¿qué dicen ellos? Dando la línea de lo que debe hacer la educación. Nada de esto es posible en la permanencia del paradigma institucional, político y pedagógico que domina las universidades públicas. ¿Cuál es nada de esto? El capital humano, una noción pues como tan llamativa, pero desde la lógica neoliberal. La calidad, la gestión, la velocidad de la información, todo eso que ellos buscan, decían que eso no podía ser si se mantenía como en las lógicas que se mantenía en las universidades públicas. Este paradigma no permite que las relaciones entre los públicos relevantes sean relaciones mercantiles, lo dicen sin ruborizarse, es decir, buscando que las relaciones sean relaciones comerciales, mercantiles, que la eficiencia, la calidad y la responsabilidad educativa sean definidas en términos de mercado, que se generalice en las relaciones profesor-alumno la mediación tecnológica, que se generalice la mediación entre educador y alumno, estudiante, las nuevas tecnologías. ¿Qué significa? Cada vez más virtualización. Que se presente en la producción y consumo de objetos materiales, que la universidad se abra, dicen ellos, y se torne vulnerable a las presiones de los clientes, que la competencia entre los operarios de la enseñanza sea el estímulo para la flexibilidad, la adaptabilidad a las expectativas de los empleadores y la selectividad de la búsqueda de los nichos de consumo. Léase reclutamiento de estudiantes con más alto retorno para el capital invertido. Es decir, vista la educación como un negocio en el cual usted está buscando una rentabilidad y un retorno, y no una responsabilidad o un desafío de la humanidad, como lo decían los soñadores de Córdoba, que planteaban que la educación tenía que servir para el pensamiento, para la diversidad de pensamiento, para desarrollar la humanidad, todas sus dimensiones. Entonces nos volvemos universidades como especializadas. Vayan ustedes a ver la Javeriana o la ICESI, muy vinculadas al sector cañero, muy vinculadas al sector empresariales, casi que convierten funcionales a lo que necesitan esas actividades, ¿ya? Es una condena a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesores de allá de las universidades privadas. No, yo les digo una cosa. Yo hace 4 años me fui para allá invitado, también estaba en campaña por allá, en un auditorio. En la universidad pública que hay nunca hacen debates políticos, en cambio allá sí, y me invitaron. Y terminé haciendo una defensa feroz de la universidad pública y contra el ICETES, y eso eran más beligerantes que Univalle, pues. Fue una aclamación brutal. Yo que dije, ahí lo que hay es ICETES al piso en esas universidades, pelados de sectores populares al piso, endeudados con esa vaina en la universidad privada. Pero allá la capacidad de hacer procesos, de meterse como en otras dinámicas, las relaciones laborales son supremamente limitantes. Si lo son acá, termino. Me despertó más de uno.
Y entonces termino como ayudándome pues aquí con la profe Estela Valencia de Políticas Públicas de la facultad, como para que me ayude con algunas, entre comillas, conclusiones, ¿no? Y entonces la leo. Los puntos nodales de la situación planteada hasta el momento, lo que revelan es una profunda crisis de la humanidad y de sentido, y este es, quizás, el mayor desafío que debemos enfrentar como universitarios, un compromiso que hemos de asumir con la sociedad y el Estado para defender la universidad pública de las amenazas externas e internas que se ciernen sobre ella hasta hacerla desaparecer, bajo el argumento de que esta puede ser reemplazada por las universidades privadas, otras entidades de educación superior, los institutos, los centros de investigación, las fundaciones y corporaciones, el aprendizaje en línea, entre otros. Entonces, un poco lo que quisiera aportar acá, no hablé mucho de los otros puntos, ya me estaba sonando aquí la chicharra, pero lo que considero aquí es que hay un desafío supremamente importante, es decir, yo espero que el 29 podamos iniciar el cambio en primera, pero si no en primera será en segunda. Pero definitivamente para lograrlo es necesario, para hacer transformaciones, las reformas que necesita el país, que vamos a ver la correlación de fuerzas que tengo, ya nos están amenazando de golpe, imagínate, no hemos llegado, ¿sí me entendés? Ustedes saben que el Congreso de la República tiene unas limitaciones, en materias tributarias puede debatir y aprobar, pero no tiene la iniciativa. ¿Qué significa? Que para hacer una reforma tributaria tiene que ser por el aval del Ministerio de Hacienda. Un congresista no puede decir, yo, proyecto de ley, recojo firmas del país, vamos a tumbar el IVA. Pues recogemos todos los millones de firmas del mundo, ¿sí o no? No, pues eso no tiene constitucionalmente iniciativa el Congreso de los Congresistas, es el Ejecutivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para estas otras reformas que no son tributarias, pero para esta reforma, por ejemplo, de la educación en Colombia, ¿qué necesitaríamos para poder avanzar? Tener gobierno y tener Congreso. Si logramos tener gobierno y tener Congreso, lo que yo creo es que deberíamos avanzar en procesos de participación brutales en todo el país. Que salgan los jóvenes y se organicen al piso, pues, en todas las universidades públicas y privadas para ver cuál es la línea de la reforma universitaria que vamos a necesitar. Que los docentes, los maestros, los mayores y los de menos experiencia se conviertan en un referente potente de cómo alimentamos ese escenario. Hacer audiencias públicas, entonces, y eso va a ser suplemente complejo, y lo digo, es complejo y difícil, de tal manera que no podemos echar un proceso de participación de yo no sé cuántos años, que para poderle dar participación a todo el mundo, hay que darle participación a todo el mundo, pero hay que aprovechar los momentos políticos. Y yo creo que si nosotros logramos gobierno, si logramos mayoría en el Congreso, hay que tratar de avanzar en la mayor cantidad de reformas que nos acerquen un poquito a eso que hemos añorado las anteriores generaciones como las que estamos construyendo aquí. Pero solamente será, y yo termino en esto, si logramos algo que dicen algunos, tal vez ustedes pues, nos darán más cátedra del tema, ¿no? Del tema de democracia radical. A él le gusta este término. Estanislao Zuleta por allá decía que es más o menos ampliación de la democracia, que más personas participemos, pero también en profundidad, es decir, que participamos para que lo que se decida efectivamente corresponda a lo que ha participado la gente. A mí me gustaría eso. Yo creo que deberíamos desafiarnos a una especie de democracia radical en la cual aumentemos la participación de la gente, pero las decisiones efectivamente se materialicen en lo que está buscando la ciudadanía activa. Ahí yo encuentro un lugar supremamente clave de los egresados, en el cual si para avanzar necesitamos aprovechar los acervos que hemos tenido organizativos, de liderazgos y conceptuales, pues yo creo que lo que seguramente será necesario, los mecanismos lo hablaremos, seguramente que hayan oficinas en las cuales haya más financiación para vincular a los egresados, para hacerle más seguimiento a los egresados, para que los egresados hagan parte de manera más activa en las decisiones cotidianas, para que manifiesten su experiencia y cómo avanzar, para que se vuelvan determinantes en ciertas dinámicas económicas. Si tienen liderazgos políticos, pues que lo pongan en función de esto. En concreto, yo creo que nos viene un desafío muy grande de participación, y ojalá de participación con decisiones reales. Yo espero que después de egresado y ahorita en el rol que tengo, poder contribuir a que tanto que hablábamos en las clases, pues lo podamos materializar ahora. Bueno, dejo ahí porque me va a volver a sonar a chicharra. Muchas gracias. A uno como en dos perspectivas, ¿no? La primera es muy cotidiana, en la vivencia colectiva, en los espacios institucionales, como pues, bachillerato y primaria, ¿no?
que a propósito no logramos desde la ley 115 instaurar la educación básica. Todavía seguimos con la división bachillerato primaria y lo estás corroborando en eso. Hay un rol también que juegan los egresados muy importante y es lo que comenzaste a abrir ahí, Alfredo, es ¿cómo hacemos acá? O sea, ¿cómo miran desde afuera lo que necesitamos hacer desde acá en la formación de la gente que se necesita allá? ¿Sí? Porque también son esas miradas, el egresado también colabora en ese proceso de cualificación de la oferta de formación con esa mirada desde la experiencia y desde el campo que se está viviendo. Entonces me gustaría también que ampliar un poco en ese orden de ideas el papel que podríamos colaborar, contribuir y la situación que se está viviendo en este momento, cómo se desarrolla en ese sentido. Allí a mí me parece muy interesante el proceso de investigación. Creo que la universidad tiene que volcarse a esos procesos de investigación, acción y participación en los diferentes escenarios. Y uno de los escenarios, pues, precisamente que tengo aquí en la escuela, ¿no? Cómo estamos investigando, no solamente interviniéndola, sino también cómo la estamos investigando, cómo podemos trabajar en procesos en las diferentes partes de la educación básica o de la educación de primera infancia, pero cómo están llegando allí la universidad, cómo llega con investigación desde maestría o cómo llega desde investigación desde doctorado, o sea, cómo se vuelve visible esto en esos procesos. Lo digo porque ya hemos tenido experiencias también frente a las investigaciones. Entonces el hecho de investigar la violencia en sectores educativos pues genera otra mirada, esa mirada del abandono de la familia, esa mirada del abandono de la sociedad, esa mirada del abandono en la que está posiblemente el niño, niña o adolescente en el momento que está viviendo, ¿ya? Igualmente desde muchos escenarios, por ejemplo el cuerpo, cómo investigamos el cuerpo en estos escenarios escolares, cómo es la mirada que se tiene desde allí, cuál es la mirada que tenemos de los cuerpos en la misma ciudad. Entonces creo que es muy válido el vínculo que se genera desde validar la investigación en estas partes. Bueno, insistir creo yo, insistir mucho como en el momento. ¿Qué está motivando a la gente a poder participar y hacer vida, no sé, ciudadana? Es que en el rol de egresado pues hay que tener pues ciertas convicciones ciudadanas para poder asumir ese rol, digamos, activo en la institución en la cual uno ha salido. Pero creo que hoy el momento nos reclama eso, sobre todo si estamos sintonizados con este momento, creo yo, de cambio, la verdad. O sea, cuando la gente decía, es que los sindicatos no me representan, pues verdad, pues el sindicalismo solamente representa un 5% de la población formalmente vinculada. Y hoy tenemos que la población económicamente activa supera el 50%, los que más llamados informales. Ya, ahorita le hablamos de la economía popular y estamos proponiendo desde nuestro programa de gobierno un ministerio de la economía popular. Esto es una realidad latinoamericana. Despojaron de fuentes formales de empleo a la población, la expulsan a convertir la casa en un restaurante, en una reparación de motos, en una peluquería, en ¿qué más? En un sitio de cuidado de niños, en una heladería. Vuelven el borde ¿cierto? El espacio público lo vuelve una venta de arepas, de jugo, de venta de celulares, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es el relato que domina ahí? El invasor del espacio público, ¿cierto? Pero no el que está buscando ser productivo a pesar de que lo expulsaron del mundo formal. Entonces son concepciones, sí, hay espacios ahí, hay replanteamientos del espacio físico concretamente, y lo que uno diría es, entonces miremos, para poder darle una mirada, digamos, distinta en ese sentido, cómo le damos nosotros una mirada en materia de la incidencia de estos sectores. Entonces, cómo nosotros asumimos también ese rol en términos, qué es lo que nos está motivando, qué es lo que nos puede motivar como egresados a ser parte activa de un escenario que supuestamente hace parte, entre comillas, del pasado. Si es que esa referencia de que somos egresados hace como una alusión al pasado.
Y entonces, ¿cuál es el contexto en que nos encontramos para poder ser participación activa? Yo creo que hay una disposición distinta. Yo creo que en esa disposición distinta del país, la única forma de que se materialice es que puedan haber pues, espacios institucionales, pero también la disposición individual de lo que pueden hacer cada quien. Y entonces, por ejemplo, lo digo, y es, si no hay una, lo he yo también vengo de manera más activa de lo del SENA, ¿ya? De manera más activa. Entonces, por ejemplo, en el SENA nunca participamos de una forma de organización donde la administración nos diera un solo peso para cualquier cosa. En las universidades ustedes pueden tener grupos bastante contradictores y confrontadores con la administración, pero tienen posibilidades de que les financien a veces buses para ir a un evento, que les financien eventos. En el SENA jamás, o sea, yo duré un poco de tiempo impulsando actividades de defensa del SENA y jamás. Lo que sí hicieron fue organizar egresados. Cuando empezamos a participar nosotros como egresados, ellos organizaron los egresados para hacer grupos de choque contra nosotros, ¿ya? Empezaron a organizar a los aprendices en esa vez la representación estudiantil, pero para hacer grupos de choque contra nosotros. Eso se vivió de manera brutal en la época de Uribe, cuando fue presidente. Y entonces ponían todos los recursos del SENA para hacerle viajes a distintas partes del país, reunían 100 y pico de representantes estudiantiles, varios días, como 3 veces, 4 veces al año, 3 veces, y nosotros por allá haciendo una riblita ahí mirando a ver si nos reuníamos de vez en cuando para plantear la política. Entonces yo creo que no solamente para la organización estudiantil, después para la vinculación de los egresados, pues tiene que haber una política institucional, pero también se la tienen que disputar y ganar los egresados para que efectivamente puedan hacer vida orgánica de las distintas dimensiones que puede haber en el escenario educativo y lo que yo insisto de lo que podría ser una propuesta de reforma educativa en Colombia. Bueno, bienvenido. Gracias, ya lo habíamos anunciado que venías en camino, que tenías dificultades en la movilización de estas carreteras. Bueno, Dualieres Sánchez lo va a presentar, es candidato a la Cámara, elegido a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, el partido Alianza Verde. Es hijo de la educación pública, como lo se declara, y considera que debe ser una responsabilidad de todos y de todas liderar esos procesos de movilidad sostenible en la ciudad, lo cual me alegra. Él se presenta como papá de Amelia y Sofía, fundador de la política de la felicidad, agrodescendiente, defensor de la vida animal, natural y humana, amante de la bici. Fue candidato en el 2019 a la gobernación con 97.000 votos. Es especialista en innovación y gestión de ciudades inteligentes de la Universidad Externado, profesional de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. En ese carácter fue invitado. Catador de aborrajado, chorizos y arepas. Importante en ese perfil. Bueno, hay una línea de acción que ya la comentarás ahora en tu exposición, y estamos entrando, pues ya entraron los dos expositores anteriores a reflexionar sobre el horizonte de la educación en este tiempo que estamos viviendo, y hacia una década puede ser, o un tiempo en el que, bueno, por ahora, el tiempo en que vas a estar allá en el Congreso, y el papel que pueden jugar ustedes allá en ese escenario. Entonces, bienvenido y tienes 20 minutos para tu... Muchas gracias, profe Jorge. Bueno, un saludo a mis compañeros panelistas. Una disculpa, yo venía de Bogotá por tierra y uno sabe cuándo sale, pero no sabe cuándo llega, porque el paso de la línea está bien complejo, así que por eso cancelé la agenda de ayer y alcancé a llegar al menos a este. Entonces, pues bueno, un saludo muy especial, muy contento de estar acá. Y pues muy contento de que cuando yo estudié el instituto ya es facultad, felicitaciones, me parece muy valioso. También estoy muy contento de que mi programa esté acreditado, eso me parece un gran logro que hayan hecho todos los directivos, profesores y egresados del programa de estudios políticos. Para entrar en materia, yo les quiero contar que parte de lo que quiero hacer en el Congreso pues también tiene base en la experiencia. Y yo estuve, antes de ser candidato a la Cámara, de jefe de gabinete de Jamón de Valle. Y
pues nos tocó el gobierno que le ha tocado a todo el mundo en este periodo, y es un gobierno con pandemia. Pero antes de la pandemia nosotros lo recibimos con emergencia educativa. Una emergencia educativa que ya les cuento por qué. Y así que mi intervención va a ir centrada a contarles un poco cómo es la realidad de un gobierno local y cómo la educación juega un papel allí, o protagónico o un papel donde es completamente ignorado por los gobernantes. Y les quiero contar en parte, digamos, cuál es el problema central para mí y que desde el Congreso tendremos que tratar de cambiar esa historia. Y es: el gobierno nacional se hace cargo de transferencias para funcionamiento, estoy hablando de educación básica, primaria y secundaria, de funcionamiento y de personal administrativo docente. Y con eso el gobierno dice cumple, y ahí se va toda la plata. Y eso pues va directamente, cuando el municipio es certificado, a los municipios. En el Valle son 34, no son certificados, el resto sí. Y hasta ahí llega la responsabilidad del gobierno nacional, de la nación. De ahí en adelante le toca a los entes territoriales hacerse cargo de el transporte escolar, del PAE, del aseo y de la vigilancia de las instituciones. Y esto fue porque con la crisis del petróleo que se dio en algún momento, el gobierno de Santos, el gobierno dijo: no, yo ya no puedo financiar el PAE, entonces le toca a ustedes asumirlo. El PAE, para poderse financiar, sale con ingresos corrientes de libre destinación. Esto es la plata que pagan a los municipios de predial, que es el único impuesto como grande que le queda al municipio. Y ese es quizás de los contratos más grandes que tiene un municipio en Colombia. Por eso son los contratos más apetecidos por la corrupción. Y ahí aparece el primer problema que tenemos en el sistema educativo. Porque a nosotros nos ofrecieron raciones para estudiantes en pandemia, donde eran 5 manzanas, 5 yogures y unos cereales. Listo, te vas con eso. Y eso cumplía, eso no es ilegal. Eso cumplía. Y aparte la distribución les valía casi lo mismo que la ración. Y nosotros, entendiendo el problema de alimentación tan grave, decidimos dar una ración realmente grande. Pusimos más plata además, porque dijimos, con esto mitigamos un poco el problema de hambre. Y fue una ración donde habían 15 huevos, 5 libras de arroz, panela. Realmente hicimos una cosa donde era un mercado que servía para la familia. Entonces lo primero es: hay una injusticia entre la nación y los entes territoriales y una falta de compromiso con la educación en términos presupuestales, porque si la responsabilidad le queda a los entes territoriales no tienen suficiente plata. Y bueno, hoy se cubre, pero por ahí hay un boquete donde los alcaldes organizan una partida muy grande, donde se roban la plata. Por decir algo, en Jamundí ese contrato son 7.000 millones de pesos, el 10% son 700 millones de pesos. Y ahí se garantiza, nadie se da cuenta, pero nosotros tuvimos que defender eso como pelea de machete en Santa Elena. Eso fue difícil, ya se lo habían adjudicado a alguien, ese alguien se lo había ganado incumpliendo los requisitos mínimos, que era tener una bodega en el municipio de distribución y operación logística a los 3 días de ubicarse el contrato. Ellos igual no cumplían, pero lo que hacen es que se sientan con uno y dicen: no, alcalde, venga, lo hacemos de esta o esta manera. Lo otro es que nosotros pedimos 10.000 gramos de la ración y el ministerio pedía 3.800. Nos dijeron: no, con la del ministerio, ¿por qué vamos a cumplir? ¿Por qué vamos a hacer con 10.000? 3.800, alcalde, venga, arreglemos. Y nosotros: no, es que necesitamos que eso nos ayude a mitigar el problema social. Si el alcalde cede, pues la plata queda ahí. Y esos son los titulares 3 veces a la semana en las noticias, de cómo se roban en cualquier lugar de Colombia la plata del pago. Entonces tenemos otro problema de corrupción. Pero el problema más grave es el siguiente: ni la nación ni el municipio se hacen cargo de la plata para calidad educativa. Nunca hay plata para calidad educativa. Nosotros, buscando del presupuesto del municipio y por iniciativa de la secretaria de Educación, logramos levantar 350 millones de pesos para lograr calidad educativa, lograr tener algo destinado a eso. Y en el IFES, las pruebas del año pasado, logramos por primera vez tener el mejor IFES en la historia de Jamundí, y sigue estando por debajo de la media nacional. Pero
Pero ese es el problema central que tenemos, y es hoy, en cómo se da la distribución de gastos y de responsabilidades para la educación, ni la nación ni los municipios se están haciendo cargo de la calidad educativa. ¿Por qué? Porque los alcaldes pues, no les importa la educación, realmente. No les importa, no les interesa, no entienden la importancia de eso. Eso es un gasto que toca tener y para eso hay SGP y lo que alcance con eso y lo que me obligue la ley. Entonces, si queremos mejorar la educación, tenemos que lograr que hayan partidas presupuestales para mejorar las competencias docentes, para infraestructura nunca hay plata, para que podamos tener mejor bienestar en los centros, en las instituciones educativas. Hay que mejorar la relación con los rectores son muy difíciles, muy difíciles. O sea, de verdad, son una minoría quienes realmente se preocupan por esas vidas que están ahí, que dependen de esa calidad educativa. Esto lo dicen muy pocas personas, porque esto es muy impopular. Pues además, si me escuchan mis rectores, César Augusto Corró del Camacho, me escucha. Pero no, yo sí creo que hay rectores que no tienen compromiso con sus estudiantes ni con sus instituciones. Hay otros que se la juegan, pues ponen de su salario para que los estudiantes fueran en pandemia, para comprar celulares, tablets, internet, pero no son la mayoría. Así que ese es, digamos, en parte lo que yo quisiera ir a hacer a Bogotá. Quiero ir a conseguir plata para calidad educativa, hay que hacer mejoras en infraestructura. Y hay otro problema que padecimos en Jamundí que es muy atípico y que pasa seguido. Si no hay un buen desarrollo del territorio, esto que le llaman PBOT, municipios pequeños o POTs, entonces empieza a colapsar todos los servicios, entre eso el educativo. Y es que toda la gente de Cali se ha ido a migrar a Jamundí. En Jamundí es una mina de oro voltear tierras de suelo rural a suelo urbano sin pasar por suburbano. Eso tiene esta tarifa en el mundo ilegal y mafioso. Por cada metro cuadrado, dependiendo de donde esté, son 3.000, 4.000 y modifican 14 millones de metros cuadrados. Tienes casa en Miami, avioneta, todo lo que quieras. O sea, de ese tamaño es el poder corrupto de este país. Digamos, por eso les doy las cifras. Porque si uno no se ha ganado una alcaldía como la ganamos nosotros, donde nadie se esperaba que la ganáramos, no hubiésemos podido tener acceso a este tipo de mafias que capturan las alcaldías. Y es mejor que ganarse una presidencia, ¿no? Una cosa realmente poderosa. Entonces, ¿qué pasa? La gente se ha ido a vivir, por ejemplo, a Terranova, o Las Flores, o El Rodeo, y llevan allí, nosotros recibimos 700 familias del Jarillón, una ya, parqueadas, está. Y la gente se hace a la casa, que es un sueño que tiene, y cuando llega ahí dice, ay, pues madre, ¿el colegio para los niños? Entonces, pum, corren a la Secretaría de Educación Municipal, oiga, cupo, y son las filas. Entonces hay un problema que tenemos y es, a diferencia de todo el país, la matrícula pública ha descendido. No, en Jamundí, cada enero son 2.500 a 3.000 estudiantes esperando cupo. Nosotros recibimos el gobierno, nos posicionamos el 1 de enero. A los 15 días ya teníamos 2.500 abuelas, porque vamos a las abuelas, esperando afuera cupo para los niños o niñas, 2.500. Entonces, digamos que a mí en lo particular en el Congreso tengo que ayudar a resolver ese problema. Y les voy a decir la desgracia de la política corrupta. En el 2017 salió en Noticias Caracol la entrega de un colegio 10. Colegio 10 es el tipo más grande pues, que hay en infraestructura. En El Rodeo. El Rodeo es un lugar muy vulnerable económicamente y socialmente. Allí eran puros bloques de edificios de casas gratis, de estas de Vargalleras y tales. Y ese colegio lo entregó el presidente, lo recibió el alcalde en su momento allí, fue la ministra. Y del 2017 al 2021 que llegamos nosotros, el colegio estaba sin haber recibido un solo estudiante. Duró todos esos años sin cupo. Felipe, el alcalde actual, cuando era concejal, le dijo al alcalde, cuando pidió la aprobación de un empréstito, que por favor pidiera la plata a través de ese empréstito para la dotación del colegio. No, él prefirió comprar un lote de 8.000 millones de pesos que valía 4.000, porque en el lote pues se ganó 4.000 millones de pesos. Nos tocó correr donde el Ministerio de Educación y lograr con esta fundación Plan
he dicho, hacer de todo, empresa privada, fundaciones internacionales, ministerio, yo creo que usted también le ha tocado esas vainas, eso toca llamar a todo el mundo. Y logramos la dotación y abrimos el colegio y logramos que nos nombraran planta docente. Eso sí que es difícil, eso sí que es difícil, porque lo primero que nos ofreció el ministerio, que esto es lo que cuando ya uno tiene cierta pues ideología, pues uno se aguanta, digamos, unas cosas que no cede. Lo primero que nos ofreció el ministerio fue cobertura. ¿Cuántos estudiantes tiene por fuera? Yo se los recibo en cobertura, en Jamundí. Yo le dije a Felipe, vea parcero, yo que conozco Cali, usted abre esa puerta de cobertura y no la cierra nunca. Nunca, usted no cierra esa puerta nunca. Y en Jamundí no hay cobertura. Entonces le dije, sobre el cadáver, parcero. Si nos toca pararnos en la Panamericana con las mamás y los niños, pues nos paramos. Al final el ministerio excedió, el ministerio la verdad con nosotros se ha portado bien. Logramos abrir el colegio, dotar el colegio, nombrar rectora provisional, nombrar planta provisional, y en el transcurso de lo que vamos de gobierno logramos una cosa aún más difícil, y es que nos nombraran 80 profesores de planta. Eso sí no lo logra ni el diablo, porque el gobierno no quiere abrir más eso. Entonces, bueno, ahí les cuento un poco de la realidad, que conociendo esto, pues al Congreso tengo que ir a hablar de eso y ver cómo desde el plan de desarrollo y el presupuesto empezamos a generar los cambios. Y si es un gobierno alternativo, pues uno esperaría un compromiso casi que completo y total con la educación. Hablo de esto y no de la superior porque siento que hay serísimos problemas de comprensión lectora, de matemáticas, de bienestar, de maltrato. Las niñas les ponen y adolescentes labores domésticas, entonces están 7 puntos por debajo del rendimiento de los hombres. Digamos que yo creo que ahí es donde hay que empezar. Muchas gracias, profe, compañeros. Muchas gracias, sobre todo por la experiencia de gobierno, ¿no? En ello. Patricia, ¿cómo se ve eso desde la escuela? Porque es que allá hay gobierno, pero acá también. Generalmente en estos escenarios, lamentablemente cuando nos reunimos con los maestros, es la queja tras la queja. Y uno dice, ¿por qué nos quejamos? Porque efectivamente ante las demandas que ya se plantearon aquí, que tiene la educación pública, pues la inversión es poca, es el gran ejemplo. O sea, la inversión es de verdad muy reducida para todas las demandas que hay. No solamente porque es contratación de docentes o la poca contratación, sino porque no tenemos otras posibilidades. Nosotros tenemos en este momento 2 licencias de maternidad que se fueron hace mes y medio y no lo han llenado las vacantes. Una es de preescolar y los chicos de preescolar están en su casa. Entonces, ¿qué hacen los papás? Pues lo retiran. Y lamentablemente eso es lo que buscan, ¿no? Pues, ¿qué hago yo con un niño? Pues hemos buscado alternancia, que vayan aquí, pero claro, el papá finalmente dice, ¿dónde está la vaca? ¿Dónde está la persona que lo está representando? Porque mes y medio para una contratación. Y una de las grandes luchas, que ahorita pues lo exponía claramente, es la educación contratada. ¿Ya? Cali definitivamente no se puede. Es muy complejo con la educación contratada. Se ha intentado, pero lamentablemente no se puede. Entonces los recursos llegan a la educación contratada. ¿Por qué no llegan a la educación pública? ¿Por qué no llegan? Nosotros tenemos una institución educativa que podría tener 1.500 estudiantes y en ese momento tenemos 950. ¿Ya? Es más, podríamos tener la jornada completa, o sea, teníamos jornada mañana, tarde y noche. Y lamentablemente no tenemos esa posibilidad porque los estudiantes se van para educación contratada, ¿ya? Porque es la oferta que se hace y es lo que se le está vendiendo a las familias. Y es muy complejo luchar contra esa oferta. Claro, cuando ven que no tenemos profesor de inglés, que no tenemos profesor de preescolar, que si la profesora se va porque se pensiona, se demoran 2 meses en la contratación de un docente, obviamente pues la familia lo lleva a otra institución. Y esas son las quejas que generalmente se presentan en los espacios con la educación pública. Entonces decíamos, ¿por qué se quejan tanto? Claro, hay unas experiencias maravillosas que se generan desde allí, desde la educación, que los maestros con muchos esfuerzos se están sacando adelante, y era lo que también les mostraba, cómo generamos y cómo articulamos los proyectos para estas trayectorias de vida. Por eso, en pensarnos en la educación a 10 años es pensarnos cómo entra un chico en primero y cómo debe salir en grado 11. Pensarnos cómo estos estudiantes que tenemos en grado 8 se van a proyectar para la vida. ¿Qué es lo que esperamos que ellos puedan llegar a hacer? Y igualmente es el discurso que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. Mire, prepárese porque usted está preparándose es para la vida.
Entonces, ¿por qué no volcamos la mirada a estos procesos que se hacen desde la escuela? Y que dificultan el acceso a los posgrados. Esto pasa, por ejemplo, con mucha claridad en medicina. Es muy difícil hacer una especialización en Colombia en medicina. Además hay como una tradición y es, el abuelo fue médico, el papá fue médico, y es como que es más fácil para el que tiene esa herencia poder acceder a la especialización. Y eso no es equitativo ni igualitario en una sociedad de derecho, digamos, donde todos deberíamos poder acceder al mismo derecho. Asimismo, hay carreras sobre las que no se regula el valor del posgrado, y entonces termina ese el mercado poniendo el valor de esos posgrados, y termina haciéndose un gran negocio, porque los jóvenes profesionales dicen tengo que hacer un posgrado para poder mejorar mis ingresos, pero no necesariamente eso ocurre así, y no necesariamente el valor del posgrado te conduce a eso, no hay una relación directa, porque es un mercado sobre el que nadie se mete, nadie. Entonces la idea es poder presentar un proyecto de ley para que haya reglas claras sobre el valor, las competencias, calidad de los posgrados en Colombia. Eso es muy importante regularlo, porque si no, lo que está ocurriendo es que nuestro talento se está yendo a hacer posgrados afuera y ese talento se queda afuera, no regresa. Así que casi que hay un cartel en eso, sobre todo en medicina, fue donde más claro lo vimos, y sobre eso yo creo que deberíamos legislar para que haya reglas claras en el acceso a los posgrados, sin lugar a dudas. De todos modos, es un espacio de privatización de la universidad pública de facto, ¿no? En la oferta. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al público, preguntas, intervenciones cortas sobre lo que han escuchado, y tienen la palabra.